Iniciamos. Listo, claro que sí. Entonces, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio académico de CIPAS, de la línea de teoría política del programa de ciencia política. Este es un espacio pensado especialmente para nuestros estudiantes del programa, nuestros docentes y nuestra comunidad académica, que tiene como propósito fortalecer la reflexión crítica, el análisis político y el diálogo académico frente a los desafíos contemporáneos de nuestras democracias. Agradecemos de manera especial al doctor Andrés Eduardo Velázquez. Él es docente de la UNAD, él es doctor en estudios políticos, ya luego nos van a dar como el perfil ya más amplio, pero le agradecemos profundamente desde el programa de Ciencia Política por acompañarnos en esta conferencia sobre la crisis de la democracia liberal y el retorno del fascismo, pues también por la participación y por la disposición en el espacio. Agradecemos también a la profe Tania que va a estar moderando el espacio en esta mañana y quedamos muy atentos a los comentarios. Profe Tania, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, también agradecerle de mi parte al profesor Andrés por este espacio tan importante que nos llama la atención precisamente a interpelar dinámicas y relaciones de poder que se están gestando en nuestra región de América Latina y digamos en el mundo también. El profesor Andrés es doctor en estudios políticos de la Universidad del Externado de Colombia, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en negociación y manejo de conflictos de la Universidad del Norte, también es docente universitario e investigador en todo lo que tiene que ver con la materia de construcción de paz, educación para la paz, justicia transicional. Eh, digamos, aquí sí también le quiero dar palabra al profesor Andrés para que nos cuente su experiencia desde su proceso investigativo también y que gracias a eso es que surge esta conversación el sábado de hoy. Bueno, buenos días. No sé si me escuchan bien. Espero que sí. Aquí en Popayán hemos tenido pues algunas dificultades con señal en las últimas semanas. Hay mucha actividad, bueno, actividad volcánica y actividad de otras índoles aquí en el Cauca, que a veces nos Se generan escucha muy dificultades. bajito. Ya ahí está Lady para corregirme. Buenos días, hola Andrés, hola a Hola todos, Lady, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, gusto saludarte. Lo Te mismo. digo que se escucha un poquito bajito y tengo todo el volumen, entonces no sé si Voy a, sea, voy si a algo tratar de, voy a tratar bien. de hablar más alto. Casi nunca me piden eso, pero voy a hacer el esfuerzo. Gracias. Eh, bueno, yo soy un estudiante en la materia de construcción de paz. Soy un tipo que le ha dedicado la vida a eso. Eh, Estoy trabajando en estos temas desde los 16 años, más o menos. Entonces, ustedes calcularán, ahorita tengo 41. Han pasado unos cuantos años y en todo este trasegar, pues uno de los temas que más me interesó, pues en los últimos años ha sido el de qué es lo que está pasando con la democracia, porque, digamos, estamos perdiéndole nosotros eh, la fe, porque está perdiendo legitimidad, porque de alguna manera ya no genera la misma atracción que generaba hace unas cuantas décadas, en donde de pronto teníamos todas nuestras esperanzas puestas en la democracia liberal. Y bueno, pues evidentemente con lo que ha pasado en el mundo en los últimos 10 años, eh, yo lo que noto es un avance claro del fascismo. Y es un poco acerca de lo que queremos discutir el día de hoy, teniendo en cuenta que este no es un fenómeno aislado, que no es un fenómeno, eh, digamos, que se esté presentando en pocos lugares del mundo. De todas maneras, yo he optado por centrarme en los Estados Unidos, de donde yo considero que de alguna forma se está irradiando esta situación para el resto. Entonces vamos a tratar de hacer especial énfasis allí, además para no tocar susceptibilidades en una víspera de elecciones aquí en Colombia, ¿no? Aunque, y quisiera hacer la salvedad, yo estoy dispuesto a responder absolutamente cualquier pregunta que se haga dentro del espacio académico, mientras sea formulada, por supuesto, con el tema de respeto, pues digamos, consideración con los compañeros, sobre todo, que están aquí escuchando.
Entonces, con eso, profe Tania, no sé si lo que tú me contarás, si procedemos con la presentación o esperamos un poco. Bien, regálame un momento, profe. Entonces, siguiendo así, quiero recomendarles también a los asistentes que por favor, los que no se han inscrito al CIPAS, entonces para que por favor vayan, se dirijan a él y confirmen su asistencia, teniendo en cuenta que estamos en este espacio. Bien. Con esta información importantísima de la asistencia, entonces, profe, te voy a dar el espacio para que tú compartas la pantalla. Perfecto. Permíteme un momento acá, dejo de compartir. Ya. A ver, a ver. Ay, Bueno, profe, te agradezco me confirme si están viendo la pantalla. Sí, señor, se ve la presentación, pero pequeña, no está ampliada. Claro, ahí está. Ahí, ahorita sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, este tema de la crisis de la democracia liberal y el retorno del fascismo, eh, les decía, yo he tenido el interés desde hace muchos años en explorar esta situación y particularmente lo he trabajado mucho en la maestría en negociación de conflictos de la Universidad del Norte en Barranquilla, de la cual soy profesor, teniendo como producto derivado de todo esto un artículo que les recomiendo revisar si en algún momento sienten que voy muy rápido y demás. También es consideración a que es sábado y seguramente ustedes tendrán otros planes y demás, ¿no? Y por temas de tiempo. Pero les recomiendo mucho el artículo, está publicado por la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. Fue publicado el año pasado, hacia mediados de año, no recuerdo exactamente el mes, tal vez mayo, junio. Lo podrían encontrar en internet y explica un poco más a detalle lo que vamos a trabajar el día de hoy. Creo que todos ustedes o la mayor parte de ustedes tendrán idea clara de qué es la democracia liberal, de cómo nace la democracia moderna. Recordemos que nosotros tenemos una idea de democracia venida de los griegos, una democracia también de alguna manera partícipe en el mundo romano como herencia griega, pero luego con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, digamos que el modelo cambia y el mundo se aboca o se devuelve más bien a lo que había sido la tendencia durante la mayor parte de su historia, que es la de los reinados, la de los imperios, eh, y las monarquías solamente empiezan a caer en el mundo moderno a partir del siglo XVIII y XIX. Entonces nosotros tenemos unas revoluciones burguesas que son las que nos presentan esta lucha contra el antiguo régimen, contra el régimen feudal, contra el régimen monárquico. Esa producción feudal, de alguna manera, no convenía a las personas que estaban haciendo dinero a través de las revoluciones burguesas, a las personas que estaban aprovechando lo que fue la primera, la primera revolución industrial, lo que fue la revolución francesa, y de alguna manera entonces la burguesía empezó a tomar, digamos, los espacios de poder y se decidió por la democracia liberal como forma de organización social que era compatible con el capitalismo, con el crecimiento de sus negocios, con el crecimiento de su forma de producción particular. Entonces, por supuesto, a raíz de ese crecimiento económico, como se fueron emparejando, como se fueron uniendo en ese matrimonio el capitalismo y la democracia liberal, entonces con el crecimiento económico también se daba la expansión de la democracia por decisión propia de los países que querían copiar el modelo de Europa o por imposición colonial también, ¿no? Y esta relación, este matrimonio feliz inicialmente entre el capitalismo y la democracia liberal, pues ha tenido pruebas importantes, como todo matrimonio. Todos los que estén casados en este momento o estén casadas saben de qué estoy hablando. Por más feliz que sea su unión, siempre se van a encontrar, digamos, algunos bachecitos en el camino. En ese matrimonio
entre el capitalismo y la democracia liberal, lo que hemos tenido son crisis económicas gravísimas. En 1873, en 1893, la Primera Guerra Mundial, que creo que es efectivamente una consecuencia de los modelos de producción y de la manera en que los imperios en Europa intentaban expandirse para poder sostener la manera en que estaban consumiendo sus poblaciones y la manera en que habían encontrado formas de reproducción de la vida. Y por otra parte, eh, pues el crecimiento de la clase trabajadora también le ha generado, pues, digamos, dificultades a ese matrimonio entre el capital y la democracia. Cualquier persona que haya leído a Marx, que haya leído a Engels, que haya leído a Polanyi, o más recientemente, yo les recomiendo mucho que, o sea, la lectura de un marxista muy joven, japonés, Kohei Saito, tiene un libro muy interesante que se llama El Capital en la era del Antropoceno. En la medida en que uno lee a estas personas, se da cuenta de que el crecimiento de la clase trabajadora, por supuesto, representa un reto para esa idea de vínculo feliz y permanente entre la democracia y el capital. Pero tal vez, digamos, la situación de mayor tensión entre ambos se presenta con la Gran Depresión, ¿sí? Cuando hay una caída, un desplome absoluto del consumo en los Estados Unidos y un incremento del desempleo que lleva a que la gente empiece literalmente a morir de hambre allí, pues eso tiene unas ramificaciones en todo el mundo e impacta de una manera muy especial a la que se llamaba la República de Weimar en Alemania. No sé si ustedes son muy avesados en historia, pero esta es la república que reemplazó al Segundo Reich, al Segundo Reino alemán, a la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Y es una Alemania socialdemócrata, es una Alemania más de tendencia hacia la izquierda, es una Alemania más, digamos, más progresista. Y esa Alemania progresista, de todas maneras, estaba muy atada económicamente a los Estados Unidos, además por las condiciones que habían quedado del Tratado de Versalles. Y con todo esto, cuando se desploma Estados Unidos, se desploma también Alemania. Y en ese desplome de Alemania, pues la gente empieza a tener una inflación disparadísima, ¿sí? Digamos, muy superior a lo que nosotros en este momento vemos como alarmante, por ejemplo, de Venezuela, de Argentina, de una inflación absolutamente absurda. La gente quemaba los marcos alemanes en la calle para poder mantenerse en calor. Eh, Hay un tema de resentimiento con los franceses que han ocupado parte del territorio alemán en ese momento. Hay un tema de militarismo, nacionalismo, exacerbación de la figura del líder carismático y por supuesto dentro de todo de esa situación pues aparece la figura de un austriaco, no alemán, Adolf Hitler, que por supuesto copiando el modelo italiano del fascismo italiano que ya había instaurado Benito Mussolini en el país del sur de Europa, pues se hace con el poder. Se hace canciller en 1933, empieza todo este tema de las purgas a los judíos, los progromos, ¿sí? El tema de la anexión de Austria, de Checoslovaquia, y el mundo no sabe bien cómo lidiar con este señor. Inicialmente lo ven como un tipo excéntrico, así como de pronto uno ve a un personaje que de pronto está por ahí que uno lo ve como un tipo de discurso fácil y más o menos simpático, pero que a lo mejor es más peligroso de lo que parece. Y por supuesto se llega a la Segunda Guerra Mundial. Y el nazismo crece, denunciando los males de esa democracia liberal que estaba en la República de Weimar. Llega la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, finaliza como finaliza, con la rendición alemana, con una unión particular, porque además, todo hay que decirlo, es llamativo en ese momento de la historia, los Estados Unidos, digamos, la cima del mundo de la democracia liberal, con la Unión Soviética, que es, digamos, la alternativa comunista, se unen para atacar a este enemigo común, a la Alemania nazi, y terminan derrotándola, por supuesto, junto a sus aliados, ¿no? Francia, China en Oriente Lejano, Reino Unido, que además fue el que más tiempo aguantó en la guerra, etc. Con todo esto, entonces, bueno, el mundo se tiene que empezar a reconstruir y hay gente que empieza a pensar en
la relación entre economía y lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, la relación entre economía y el auge del fascismo. Una de esas personas que resulta fundamental y que les recomiendo mucho su estudio, mucho más profundo que lo que van a escuchar aquí ahora, es John Maynard Keynes. Yo les recomiendo mucho que lean la obra de Keynes porque es él el que presenta la idea desde el capitalismo, la idea de la intervención estatal para corregir el mercado, ¿sí? Es decir, un rompimiento con lo que hoy sería esta teoría ortodoxa del mercado autorregulador y demás. Y dice, el Estado tiene que invertir para estimular la demanda. Hay que impulsar medidas contracíclicas para contrarrestar lo que son las recesiones y la depresión que abren la puerta, como violencia que son, a otras expresiones de violencia como el fascismo. Esa postura de Keynes, esa idea de Keynes, es tomada por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, quien después de la segunda, bueno, que arranca, antes de la Segunda Guerra Mundial, arranca un proceso del New Deal o el nuevo trato, el nuevo acuerdo, para empezar a sacar a la gente de la pobreza en los Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, esta forma particular de entender el rol del Estado en la mejora de las condiciones sociales también migra a Europa y se empiezan a gestar lo que hoy conocemos como estados de bienestar. La democracia y el comunismo se erigen en alternativas, pero en Europa, particularmente, la izquierda de alguna manera se suaviza con esos estados de bienestar, con esas, digamos, ideas socialistas que empiezan a permear el mundo del capitalismo europeo y de alguna manera se generan sociedades más equitativas, más solidarias, más justas. Probablemente una de las etapas de mayor crecimiento del índice de desarrollo humano en Europa y en los Estados Unidos haya sido la segunda mitad del siglo XX y precisamente por este tipo de políticas. Una cosa que además hay que tener en cuenta es que esto es absolutamente popular en ese momento, tanto que este señor Roosevelt fue elegido presidente 4 veces. De hecho, por él fue que se instauró en los Estados Unidos la prohibición de la reelección permanente, porque si este tipo se seguía presentando iba a seguir ganando. En realidad lo que lo detuvo fue la muerte, porque pues, el tipo enfermó poco antes de la rendición alemana y murió. Pero nos habla muy, muy, muy claro pues, de la popularidad, del nivel de aceptación popular que tenían las medidas de Roosevelt para intervenir en la economía y para proteger a la gente de los efectos más perversos del capitalismo desregulado. Aún así, digamos, en la década de 1970 empieza a desarrollarse como una situación de, culturalmente, se empieza a desarrollar una idea de individualismo extremo, hay como un rechazo de la participación del Estado metiéndose en la vida personal de los individuos, y se empieza a presentar un proceso de estanflación que tiene que ver con crecimiento económico lento, pero también con crisis políticas en Medio Oriente, con el tema de la creación de la OPEP, con el tema que miren, ojo, tiene un paralelo importante con lo que está pasando hoy con el cierre del estrecho de Hormuz en Irán. Porque crece el precio del petróleo, cuando se encarece el petróleo se encarece el transporte, cuando se encarece el transporte se encarece básicamente todo lo que nosotros consumimos y por supuesto entonces la gente empieza a pasar necesidad. Y con todo esto entonces se presenta el retorno de grupos conservadores, particularmente de un tipo que ha sido hecho famoso aquí por una niña de 18, 19 años, que bueno, no sé hasta qué punto pues, puede ser autoridad en el tema, pero ahí está, y es el señor Hayek y el señor Friedman, que nos empiezan a presentar el mundo del capital desregulado y del individualismo extremo, del individuo tomando decisiones, digamos, de una manera autónoma y casi, en palabras de Margaret Thatcher, que fue seguidora pues, de la política económica de estos señores, de la desaparición de las sociedades, ¿no? Entonces, arranca con todo esto, con todo este declive del estado de bienestar, lo que es el neoliberalismo. Hay un recorte de gastos, de impuestos, hay reducción de regulaciones, hay privatización de empresas públicas, o una política monetaria moderada y estable contra la inflación. Y sin embargo, digamos, como la gente venía acostumbrada a los estados de bienestar, digamos, las medidas neoliberales tuvieron que ser impulsadas a través de la violencia en muchos espacios. Por ejemplo, en Chile, en Reino Unido, en los Estados Unidos, con represión de la protesta. Margaret Thatcher, por ejemplo, se enfrentó a la protesta más grande
de la clase obrera en la historia del Reino Unido, y esta fue reprimida brutalmente y luego acallada por el tema de la guerra en las Malvinas. ¿Sí? En Chile, por supuesto, conocemos el tema de el otro 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1973, cuando Salvador Allende es depuesto violentamente por Augusto Pinochet, quien toma como política económica la política económica neoliberal a través de los que se conocían como los Chicago Boys, que eran alumnos de Milton Friedman en la escuela de Chicago. Les recomiendo al respecto hay un documental, pero también hay un libro, no sé, cualquier medio de estos que ustedes pudieran tener acceso. El documental es muy fácil de encontrar en YouTube incluso. Se llama La Doctrina de Shock. En inglés, The Shock Doctrine es un documental que está basado en la obra del mismo nombre de la periodista canadiense Naomi Klein, que muestra cómo, digamos, el neoliberalismo se impulsa como las doctrinas de shock, como los choques terapéuticos que se aplicaban a pacientes con enfermedades mentales en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, digamos, qué situación o qué conclusiones tenemos nosotros con el tema del neoliberalismo en este momento? Que ha habido acumulación de riqueza, de oportunidades, de poder político en pocas manos. Aquí en Colombia, por ejemplo, habitualmente nosotros, primero Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Y en la medida en que es uno de los países más inequitativos del mundo, por supuesto, tenemos una violencia desbordada y, por supuesto, tenemos nosotros hábito de escoger a los mismos con las mismas para que no gobiernen con las mismas políticas de siempre, ¿no? Y ha habido empobrecimiento y pérdida de agencia de las mayorías. Yo no sé si ustedes tienen claro esto, pero, digamos, cada vez se abre más la brecha entre ricos y pobres, por ejemplo, en países como los Estados Unidos. En Estados Unidos, las tres personas más ricas del país tienen tanto dinero como la mitad del país, digamos, que recibe menos ingresos. Estoy hablando de la comparación de tres personas con más de 150 millones de personas. Y entonces, pues, es un modelo que, por lo menos, si usted no considera que falla, por lo menos valdría la pena que se pusiera en cuestión. También nosotros tenemos precarización, informalidad, pérdida de valor salarial con más productividad, porque la productividad ha crecido con el tiempo, pero, digamos, nos pagan cada vez menos. Hay menos tiempo libre, hay una dificultad para el ahorro. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo, pero a mi edad, o sea, la edad que yo tengo ahora, mi papá tenía casa, 2 carros, la esposa, mantenía también a la otra, los hijos, tenía de todo. Y a nosotros nos cuesta muchísimo más trabajo, incluso con más títulos, con más educación, con todo el esfuerzo. ¿Sí? Antes, las familias, por ejemplo, se dan, pero yo no sé si el lujo, no sé si ponerlo en esos términos porque me parece que el trabajo femenino es una gran conquista. Pero antes muchas mujeres, por ejemplo, se dedicaban a la casa, y ya está. Y el señor le bastaba un salario para que toda la familia pues viviera de ello. Ahora mismo eso no es realmente una opción. Y están decreciendo las tasas de natalidad, y no solamente porque la gente, porque las mujeres, por ejemplo, hayan encontrado sentido en buscar su satisfacción personal, su satisfacción como profesionales, su realización como seres humanos, sino también porque los hijos son carísimos, sobre todo si uno los quiere tener bien. Entonces son carísimos. Eh, Hay más alienación con el trabajo. Yo creo que mucha gente está cansada y que la gente de pronto le cuesta trabajo conectar lo que hace con lo que uno es, con lo que uno ha querido darle al mundo. Y los fracasos hoy son atribuidos al carácter y decisiones de cada individuo, como si no hubiera impacto del sistema. Es decir, más o menos como que el pobre es pobre porque quiere, y la gente pobre son un montón de resentidos que no han hecho suficiente esfuerzo para salir de la pobreza. ¿Sí? Ahí hay una falsa meritocracia, por supuesto. Porque además nosotros vemos en gobiernos, ojo, soy muy claro en esto, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, a personajes que no tendrían nada que hacer en un gobierno. Esa es la realidad. ¿Sí? Y que se enriquecen a partir de eso sin ningún tipo de mérito. O gente que simplemente hereda, que también. Entonces, como tenemos toda esa situación, pues la democracia está experimentando una crisis de legitimidad. Cada vez la gente le cree menos a los políticos, y cada vez, digamos, es más fácil entender que la democracia no está cumpliendo sus promesas, que no están gobernando para la mayoría.
o que no están gobernando, de hecho, o en la medida de lo posible, para todos. Y de esa frustración nace la extrema derecha en la actualidad. El fascismo es entonces otra vez engendrado por los excesos del capitalismo. Al respecto de toda esta crisis, digamos, por el tema del neoliberalismo, les recomiendo otro libro. El libro se llama Algo va mal. Es un libro escrito por un judío norteamericano, Tony Judd, eh, y es un libro espectacular, un libro brutal. Si quieren alguna referencia más cercana a América Latina, les recomiendo la obra Pedagogía de la Indignación de Paulo Freire, que también de alguna manera toca todos estos temas y toca cómo nos afectan a nosotros culturalmente, que también creo que es fundamental, porque realmente lo que nosotros vemos es que hay estos públicos fragmentados que muestran desafección hacia el status quo. La gente, digamos, se siente lejana a los representantes y empiezan a buscar reconocimiento o la posibilidad de armar grupo en otros espacios que no necesariamente son los más sanitos. Aquí estas personas que ustedes están viendo marchar en pantalla, pues son neonazis, con banderas de Estados Unidos, pero son neonazis, por supuesto. Eh, y son gente que está convencida de la responsabilidad de las minorías por su padecimiento. Tanto que una de las políticas, digamos, más celebradas inicialmente del gobierno Trump ha sido esta idea de vamos a llevar a cabo la campaña de deportación masiva más grande de la historia. Y eso ha derivado en no solamente la persecución de un montón de gente inocente, en los malos tratos a gente inocente, en la criminalización de un derecho humano, que es el de migrar, en la pérdida de un entendimiento ético por parte de los Estados Unidos de que son las políticas que ellos imponen sobre el sur global lo que genera esa migración en primer lugar a los Estados Unidos, sino que además ahorita les está yendo mal económicamente porque la gente, por supuesto, ha bajado el turismo. Quiero ver cómo va a estar el tema del mundial, porque imagínese uno así todo morochito como yo, o con este hablado y no sé qué, llega uno a una calle por allí, lo escuchan hablando español y de repente puede terminar uno en una celda, puede terminar deportado a un país del que uno no es procedente, como esta gente que empezaron a deportar allá a hacerle visita a la supercárcel de Milei, de Milei, no, de Bukele. Y, o la gente que enviaron al África, ¿no? Enviaron un montón de personas de América Latina a África porque no sabían pues, para dónde más diablos mandar a esta gente. Entonces, bueno, este fascismo hoy recurre a tropos históricos del fascismo, empieza a hablar de reconquistas, renacimientos, redenciones, revanchas, pero lo que está intentando hacer realmente es de ocupar un lugar de privilegio frente a lo que corresponde, en su imaginario, al enemigo. Entonces, por supuesto, si yo soy blanco del sur de los Estados Unidos, más o menos sin educación, me queda más fácil culpar a los latinos, a los trans, a los zurdos, que a las personas que realmente están tomando decisiones. Y por supuesto, pues el gobierno lo que hace es cubrir lo que es la desposesión, la apropiación de la riqueza generada pues por estos grupos subalternos que son los que efectivamente pues terminan pagándola en la primera oleada, ¿no? de dificultades con el fascismo. También tenemos un tema de abandono de la verdad como base para la acción política, de eso vamos a hablar en un segundo, y por supuesto, esta idea que creo que es clave, el sistema económico determina la supervivencia y las formas del sistema político. Es decir, hoy nosotros tenemos algo que se parece a la democracia, porque es funcional para la manera en que se está explotando el mundo y se está explotando a los seres humanos. En el momento en que la democracia deja de ser funcional para esa forma de explotación del mundo y de los seres humanos, las personas más ricas van a optar por el fascismo y lo van a abrazar sin ningún problema. Así pues, se explica que, por ejemplo, en la segunda inauguración de Trump, después de todo lo que hemos visto ya en la primera, pues quienes le estuvieran rodeando fueran Elon Musk, Jeff Bezos, este señor Zuckerberg de Meta, ¿no? De Facebook y WhatsApp y demás. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Por supuesto, esto nos genera, en los Estados Unidos particularmente, una crisis evidente. Lo primero es que han perdido su lugar como superpotencia, ¿cierto? Esta gente ya no tiene un lugar hegemónico.
cada vez más claro que les toca entenderse por lo menos con China. Y ojo al resto del BRICS, ojo a Brasil, ojo a India, ¿sí? Porque están creciendo. Rusia, bueno, se metió en esa situación, por supuesto, de agresión ilegal, ilegítima a Ucrania. Entonces Rusia está como bastante ocupado en el momento, pero el resto está creciendo bastante como para empezar a constituirse en poderes alternativos a los Estados Unidos, por lo menos a nivel regional. Lo que es Brasil aquí, lo que es India en el subcontinente indio, pues lo que sería India, Bangladesh, Pakistán, todos los que están allí cerquita, y China, por supuesto. A inicios del siglo XXI, entonces, hay una inequidad impresionante en los Estados Unidos, hay un empobrecimiento claro de la población. Es por eso que, por ejemplo, y seguramente me estoy adelantando un montón, pero es por eso, por ejemplo, que son muy populares en este momento figuras políticas como Zoran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Porque está tratando de generar como una alternativa estatal para limitar ese empobrecimiento. Ha habido un avance del individualismo radical. Muchas veces nosotros, por ejemplo, votamos con la idea de voy a votar por lo que me afecte menos a mí y a mi familia, como si nosotros no estuviéramos articulados al resto de la sociedad. Es una idea bien peculiar porque nosotros, desde que hablamos, desde que construimos cosas con la palabra, estamos atados en nuestros destinos a otros, pero pues hay gente que cree en eso. Hay un tema de, por supuesto, de la guerra contra el terrorismo que ha servido para legitimar absolutamente todo. Así, por ejemplo, tuvimos estos bombardeos en el Caribe, que uno cesaron en el momento en que empezaron a chupar petróleo de nuevo para los Estados Unidos, ya no había narcotráfico, seguramente. Y por eso han dejado de bombardear lanchas en el Caribe. O sea, una cosa que uno no se puede llegar a explicar. El tema de las prisiones, en donde desaparecen los individuos, los seres humanos. Les recomiendo acerca de eso un libro que se llama Homo Sager, de Giorgio Agamben. Es un libro que nos habla sobre la deshumanización posible dentro del fascismo. Y por supuesto, hoy lo vemos nosotros en regímenes como el del señor Bukele en El Salvador. Y tenemos polarización política, oligarquías, degradación del debate. Tenemos una persona que hace poquito estaba hablando de los migrantes. Hace poquito estaba hablando de que los migrantes se comían a los gatos y a los perros. Y hay candidatos presidenciales así por todo lado, como replicando ese estilo chabacano y ese estilo falto de rigor para hablar de lo Ay, político. profe, qué pena. Y Laura, ¿Cómo se cuéntame. llama el libro? El libro se llama Homo Sager, o sea, Homo, o sea, de hombre, Homo. Sager es Sacer. El hombre sagrado es lo que viene a significar el título. El hombre sagrado es un hombre que se puede matar sin ningún tipo de repercusión. Agamben nos estaría hablando, por ejemplo, de cómo hay gente que es excedente del sistema. Aquí en Colombia hay una palabra que estoy seguro que nada más se utiliza aquí en Colombia, estoy muy seguro, que es desechables. Desechables. Los desechables. Para hablar de la gente que vive en condición de calle y todas estas cosas, ¿no? Eh, Eso es lo que nos queda con el capitalismo. Y hoy en día nosotros vemos, digamos, Estados Unidos en su infraestructura, tal, rezagada, por ejemplo, frente a China. Y vemos nosotros, hay gente que no tiene seguridad social o que si llega a enfermarse con una enfermedad grave, no te estoy hablando de una gripa, te estoy hablando de una enfermedad grave, un cáncer, por ejemplo. Eh, digamos, se te acaba la vida económica también. Ahí. Tener un hijo es carísimo en los Estados Unidos porque la sola ambulancia para llevar es una vaina de locos. Entonces queda uno recontraendeudado. Entonces, claro, ante toda esta situación de corrupción, de dominio político de los grandes capitales, de intervención de. Mire, allá en Estados Unidos el lobby de armas, petróleo, el lobby de Israel, esos son los que terminan mandando en el Congreso de los Estados Unidos. Y entonces, pues claro, ¿de qué democracia estamos hablando si nosotros estamos en últimas cumpliendo los caprichos de los ricos? ¿Eh? Entonces, bueno, claro, ahí llega Trump, promete, digamos, él dice, voy a drenar el pantano, la gente le cree y se empieza a presentar toda esta situación en los Estados Unidos. Como son las 10:40, voy a tratar de avanzar con más rapidez para que haya un espacio.
pues digamos, de conversación un poquito más fluido, ¿vale? Lo primero es que nosotros tenemos, bueno, yo en este artículo que les invito nuevamente a leerlo, tiene el mismo, a ver, lo titulé igual, no sé, es La crisis de la democracia liberal y el auge del fascismo en los Estados Unidos, una cosa así le puse. En ese artículo yo digamos que examino algunas claves que nos permiten decir nosotros efectivamente estamos hablando de fascismo. La primera de esas claves sería que nosotros tenemos un ejercicio de crecimiento en la posverdad. La posverdad no es mentira, ¿sí? No es decir mentiras. Decir mentiras decimos todos. La posverdad es un régimen en el cual nosotros de alguna forma borramos la importancia de la verdad, en la que nosotros empezamos a abandonar la búsqueda de la verdad como guía de la acción política, en donde nosotros ya empezamos a tratar de controlar el lenguaje para determinar lo que el régimen de Trump en su momento llamó hechos alternativos. Hechos alternativos, frente a una cosa medible, clara, que tú podías de alguna forma observar y tener un juicio concreto. Esta gente se ha ido bien posmodernista de derecha y entonces han empezado a decir, no, la verdad no es lo que tú estás viendo. La verdad es otra, es lo que te dice el señor Trump. Y hay gente que le cree a él por encima de, y lo dicen así, ¿no? Le creo por encima del pastor, le creo por encima de mi familia, le creo por encima. Les recomiendo ahí, oh, mira, yo hoy estoy recomendando con los libros. Les recomiendo el libro 1984 de George Orwell, ¿sí? Porque es un libro en el cual, a través de la transformación del lenguaje, empiezan a controlar a la población. O a la gente que le guste más como el cine y tal, V de Venganza o V for Vendetta es espectacular. Yo cada vez que puedo veo eso, porque me estoy preparando para ponerme una careta de Guy Fawkes, así como Hugo Weaving, y uno nunca sabe, ¿no? Cuándo le puede tocar aquí en Colombia también ponerse en ese plan. Entonces, de no hay verdad universal, de ese relativismo, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, que además nace desde espacios de la izquierda, ojo, se ha llegado ahora a nula distinción entre los hechos y la ficción. Entonces, cualquier día te aparece la imagen de este señor vestido como Jesucristo, sanando enfermos. Y cualquier otro día te sale, digamos, otra imagen que parece como muy planeada, muy pensada para generar una emoción. ¿Ustedes recuerdan el día que ese señor le dispararon el primer atentado contra Trump, el que le rozaron la oreja? Yo no estoy muy convencido de eso, lo siento, yo nunca he sido como muy dado a las teorías de conspiración, pero es que en este mundo en el que ya no se sabe qué es verdad, es muy difícil no creer de vez en cuando que te están tratando de meter gato por liebre. ¿Y por qué? Oye, es que el tipo después de que le disparan sale con el puño alzado, gritando ahí, mira, mira, si yo soy gente, a un agente del servicio secreto, le acaban de disparar al presidente, lo tenemos todos rodeado y hay un tirador y uno no sabe si hay más. Lo que no lo voy a dejar hacer es salir del grupo para levantar el puño y que quede una imagen ahí con la bandera estadounidense y el tipo gritando pelea, pelea. No sé, me pareció muy Hollywood. Lo mismo como, pues hay muchas cosas alrededor de estos intentos de asesinato posteriores y demás. Que a todas estas, quiero aclarar, yo no estoy a favor de que estén matando a nadie, pero por si acaso hubiera necesidad. ¿No? Antes de que la UNAM me vengan a llamar la atención, que no. Entonces, ojo, hay respuestas claras sin sustento en lo comprobable. Hay libertad de expresión sin reflexión o sin responsabilidad. Las redes sociales son, digamos, la cosa más dura para vivir. ¿Usted quiere vivir mejor? Hágale una pausa al Twitter. Si usted quiere vivir mejor, hágale una pausa a esa vaina porque eso daña la cabeza. Porque uno se pone ahí a discutir y cualquiera te sale, así como te sale de pronto el doctor Velázquez a discutirte alguna cosa, también te sale uno que aprendió lo que está diciendo, digamos, en una cadena de WhatsApp, pero que te lo dice con toda la seriedad y que es capaz de ofenderte, de agredirte. El otro día no sé qué fue lo que puse yo por ahí y le desearon a toda mi familia que le diera cáncer. Me queda como, por favor, o sea, una cosa.
¿qué es esto? ¿Por qué estamos tan violentos? Bueno, por esto. Porque estamos convencidos de que tenemos la verdad absoluta. Y en la medida en que uno tiene la verdad absoluta, el otro solamente puede ser un enemigo que está tratando de engañarte o un idiota. En ambos casos no vale la pena la discusión, entonces tú te vas a la violencia, ¿no? Yo no sé, seguramente todos los presentes aquí en algún momento los han amenazado con algo en redes sociales. A mí me han amenazado de muerte en redes sociales como no sé cuántas veces ya. Bueno, es una comunicación que además sostiene la separación de amigo y enemigo, que según el filósofo nazi Carl Schmitt era fundamental para el entendimiento de lo político, para la expresión de lo político. Y por supuesto, entonces ahí uno dice, estamos siguiendo una doctrina nazi y estamos haciendo las cosas que hacían los nazis en materia de comunicación. Entonces tal vez somos un poco nazis, ¿sí? Trump se presenta como salvador, líder único, la encarnación de la Constitución. Ojo, este tipo ha dicho, la ley soy yo, ¿sí? Yo, al único que le había, que le recordaba una frase similar fue a Luis XIV, el rey Sol en Francia, que decía, yo soy el Estado soy yo. O sea, había como una identificación de Francia y Luis. Y aquí Trump dice, la Constitución es más o menos lo que yo diga que es. Peligroso, por decirlo menos, ¿no? Por supuesto, no hay verificación. Miren, lo que hay por ahí son estudios de las mentiras que ha dicho este señor durante los dos periodos. ¿Sí? Y este periodo creo que más, y ojo, no quiero ser irrespetuoso, en esto sí voy a ser totalmente sensible. Además, quiero aclarar que es una situación que a mi familia le ha afectado personalmente en tres oportunidades, con tres de mis cuatro abuelos. Yo creo que Trump tiene Alzheimer, de verdad. Creo que el tipo muestra signos de, de, de una enfermedad, por lo menos por ahí va la cosa. La alternativa es el castigo. Ojo, la prensa crítica está enfrentada, es desacreditada, es censurada, hay acoso, hay gente a la que le niegan acceso, por ejemplo, a preguntar en la Casa Blanca o en los espacios en donde están dando declaraciones de carácter gubernamental a la que todo ciudadano de los Estados Unidos debería poder acceder. Las alternativas de información están tomadas. Twitter pasó a ser X, ¿no? Con la compra de Elon Musk, que en mi, o sea, yo la verdad detesto al tipo, que quieren que les diga. Y no lo detesto porque sí, lo detesto porque es un tipo que hace saludos nazis, porque es un tipo que hace, digamos, apología a la violencia, porque es un tipo que ha invitado a la censura dentro de ese espacio. Está Truth Social, que es esta red social que se inventaron para Trump cuando lo bloquearon de Twitter antes de que Musk comprara. Facebook, que es de este señor Zuckerberg. YouTube, todos hacen limitación y hay un tema también de persecución de profesores en su ejercicio pedagógico en muchas universidades de los Estados Unidos. Hay censura de libros y hay una situación también, no sé si ustedes la recuerdan, porque digamos eso se ha ido perdiendo que además llegan tantas noticias todo el tiempo que uno va como perdiendo del foco. Cuando inician las protestas en contra del genocidio en Palestina, empezaron a capturar estudiantes en los campos universitarios. Y a las personas que protestaban las han presentado como terroristas. De modo que, por supuesto, tienen un montón de sanciones allí. El segundo ítem que yo entiendo que nos presenta claramente que aquí hay fascismo es el supremacismo blanco y el ataque sobre mujeres y minorías. Por supuesto, en los Estados Unidos siempre había una cultura y una estructura social ligadas al racismo, con los indígenas norteamericanos que fueron, digamos, no solamente expulsados inicialmente de sus territorios, despojados de sus lugares. Es muy famoso, digamos, todo el trayecto de las lágrimas, se podría hacer la traducción en español, Trail of Tears, que es la expulsión de los indígenas norteamericanos hacia el oeste. Cada vez más, entre más iban llegando hacia el oeste, la colonización del oeste en el siglo XIX, pues estas poblaciones desaparecieron o quedaron confinadas a resguardos. Lo mismo con los negros, que por supuesto, digamos, no hace falta hacer, digamos, referencias a la esclavitud en los Estados Unidos. Todo el mundo tiene claro. Y además la cultura de segregación posterior a la abolición de la esclavitud, que además sabemos que, oye, en términos históricos, eso de la segregación racial formal, oficial, vivió hasta hace relativamente poco, hasta los años 60 del siglo pasado. ¿Sí? O sea, yo nacería, no sé, unos 20 años después, así que eso no es tan bien. Con los judíos también, por supuesto, ha habido persecución, con los italianos, con los irlandeses. Seguramente ustedes
así como por películas, les recomiendo mucho Danza con Lobos, Django sin cadenas, Pandillas de Nueva York, El Padrino. Pues en todas esas uno ve estas situaciones de discriminación relacionadas con estos grupos poblacionales. También ha habido hostilidad con las religiones foráneas, ojo, y mucho con el catolicismo. En los Estados Unidos, que yo recuerde, presidentes católicos dos: Kennedy, Biden, nada más, que yo recuerdo. Ojo, no he dicho que no haya más, pero después de Kennedy el último fue Biden, o sea, imagínense. Eh, ha habido una violencia, por supuesto, histórica sobre mujeres y población LGBTQ+, como en todo el resto del mundo occidental, y como en todo el resto del mundo, tengo que decir, pero digamos que había una tendencia positiva frente a grupos subordinados hasta hace relativamente poco. Cuando se empieza a demonizar como todo esto que se empieza a presentar como woke, como despierto, y hay un avance que es cortado por lo que estiman nacionalistas blancos que es un peligro para la existencia de la raza, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar un concepto de nación que es excluyente. Para tú ser realmente norteamericano, tienes que ser blanco, tienes que hablar inglés, tienes que tener ascendencia, por supuesto, digamos, por lo blanco ustedes asumen, europea. Digamos, también hay temas por religión, más bien religiones protestantes, una cierta posición social. Y por supuesto, esto también, digamos, que termina repercutiendo sobre lo que es la votación en los Estados Unidos, porque hay un voto per cápita desproporcionado en favor de los blancos y en contra de las minorías en los Estados Unidos. Ustedes saben que el presidente no lo votan la gente directamente, no es el voto popular lo que pone el presidente, sino los votos dentro del colegio electoral. Entonces hay algo de manipulación en ese sentido para favorecer el poder de los blancos en los Estados Unidos. Y Trump le ha provisto este espacio a estos grupos. Antes estos eran grupos marginales. Antes estos eran grupos que de vez en cuando que uno los veía languideciendo, pero que han tenido un resurgir durante los gobiernos de este señor. Hay una película que se llama Mississippi Arde, una cosa así. Por ejemplo, ahí ustedes ven cómo van languideciendo esos grupos, el Ku Klux Klan, este tipo de agrupaciones supremacistas, y ahora otra vez vuelven a crecer. Las minorías de color se presentan como una amenaza existencial. Hay gente dentro del gobierno de Trump, como uno de sus principales asesores, Stephen Miller, que ha hecho directa alusión a este libro, El campo de los santos, que ha sido utilizado por supremacistas blancos permanentemente para presentar esto como una guerra cósmica entre el bien y el mal. El bien, por supuesto, representado por la minoría blanca amenazada, y los negros de todo el mundo y la gente marrón de todo el mundo, pues es el enemigo. Los que vienen del sur son narcotraficantes, criminales, violadores. Esto lo dijo Trump en sus discursos antes de ser elegido presidente en la primera oportunidad. Han hablado de envenenamiento de la sangre de la nación a partir del mestizaje con gente proveniente del sur. No sé si recuerdan el tema de la caravana de migrantes que venía de Centroamérica hacia los Estados Unidos, y eso lo presentaron como si fuera, mejor dicho, casi que una declaración de guerra. Esto ha exacerbado los crímenes de odio. Se ha presentado la idea ridícula y, por supuesto, fantástica y, digamos, ya marchita, de crear un muro para impedir el paso en la frontera sur de los Estados Unidos. Ha habido esta situación lamentable, deleznable, inhumana de separación de padres e hijos en centros de detención. Es una, o sea, a mí no se me ocurre una cosa peor que esa. Ha habido histerectomías forzadas sobre mujeres migrantes. Ha habido rechazos a presentación de casos de asilo sin ser escuchados en juicio. No sé si ustedes recuerdan, pero hay detenciones arbitrarias incluso alrededor de los centros en donde la gente se va a presentar ante el juez para presentar su caso de asilo. Ojo, han capturado jueces por ayudar a migrantes a volarse del juzgado. O sea, una cosa ridícula. Uno dice, ¿cómo vamos a estar capturando a nosotros jueces por tratar de aplicar el debido proceso dentro de sus funciones? Pero así ha sido, porque supuestamente están obstaculizando la actividad del ICE en los Estados Unidos. Ojo, ICE son los camisas pardas. Esos son, por supuesto, un grupo paramilitar que ha asesinado a ciudadanos norteamericanos que protestaron por los abusos.
Hay cárceles en El Salvador y en Guantánamo donde no hay debido proceso. Ustedes saben que yo no me acuerdo cómo se llama ese, el CICOT, ya me acordé, CICOT, que es el de Bukele en El Salvador, que es una vaina donde entraba la gente y a veces no salen o no se vuelve a saber más nada de esa gente, ¿no? Que aquí hay mucha gente que dice que lo admira. Hay un candidato presidencial que se quiere parecer mucho y uno dice, oye, qué peligro, porque resulta que este tipo es un violador de derechos humanos. Y a mí me parece que los derechos humanos todavía tienen relevancia. Con las negritudes, Trump ha tenido una historia tenaz desde hace mucho tiempo. Se negaba a rentarles apartamentos. Ustedes saben que él es un magnate que viene del mundo inmobiliario. Ha generado campañas para afirmar que Obama o Kamala Harris no eran norteamericanos porque, claro, ¿cómo van a ser si son negros? Ha habido glorificación de la Confederación a través de estatuas, cosas, ¿no? Alabanza a la esclavitud, digamos, con una recuperación de esta idea de la causa perdida. Eh, Hay oposición a ciertos estudios que presentan la situación de los negros, cómo ha sido históricamente. Y, por ejemplo, marchas como esta, Unite the Right, ahí estos chicos que ven ustedes con las antorchas, esta fue una marcha muy famosa en Charlottesville, Virginia, porque además era gente haciendo cánticos racistas directamente y el presidente Trump se negó a condenar a esa gente. O sea, se negó a siquiera rechazarlos de palabra. Y esos tipos en esos días mataron a una chica, la atropellaron con un carro, me acuerdo. Por supuesto, con la población LGBTQ+, ha habido discriminación permanente, hay una negación de la existencia legal de personas trans y no binarias. De hecho, hay un rollo de que los pasaportes tenían que cambiarlos porque ya no se iban a identificar por el sexo que ellos, por el género que se habían asignado, sino por el sexo de nacimiento. En los espacios de reclusión ya no hay, digamos, distinción, lo meten. Naciste biológicamente hombre, a pesar de que te identifiques mujer y a pesar de que de pronto tengas una identidad de género distinta, pues te vas para una cárcel de hombres. Para las mujeres ha habido revocatoria del fallo de Roe versus Wade, ¿no? Que era el que permitía el aborto legal en los Estados Unidos. Entonces ahorita uno como médico en los Estados Unidos se puede meter un chicharrón si practica un aborto, porque es equivalente a un asesinato, ¿no? Y yo entiendo que hay consideraciones morales aquí en discusión, pero al final también es un tema de salud reproductiva, de salud para las mujeres. Hay muchas mujeres que han muerto literalmente en estacionamientos porque el personal médico se ha negado a practicar un aborto, que era necesario para mantenerlas con vida. No voy a hablar demasiado de este tema, pero también ustedes saben que Trump está vinculado a escándalos de carácter sexual difíciles de procesar para cualquiera que no sea un fanático. Porque ha habido, digamos, incluso perdió en un juicio por violación. Él perdió en un juicio civil, porque ya, digamos, fue una situación que pasó hace más de 30 años, pero perdió en un juicio civil por violación. Y él está vinculado al tema de la lista Epstein, ¿no? Entonces, pues también está esa situación. Esta parte la voy a pasar muy rápido. En los Estados Unidos también ha habido una caída. Bueno, fueron derrotados en las elecciones de 2020, pero ellos alegaron fraude, nunca pudieron probar que había fraude. Asaltaron el Capitolio, cosa que nuevamente es una evidencia también hacia el fascismo. Este tipo llega, da un discurso, le dice a la gente, si ustedes se dejan quitar hoy su nación, nunca más la van a tener, no sé qué. Y esta gente entró a la fuerza y hubo muertos y daños por millones de dólares ahí en el Capitolio, ¿no? Ellos paulatinamente han ido ambientando como la retoma del poder. Entonces, por ejemplo, se han tomado la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene jueces vitalicios y esos jueces vitalicios hoy son mayoritariamente de derecha y le han permitido, digamos, han debilitado los controles a la figura del presidente. Por ejemplo, han validado los sobornos diciendo que si son, que los sobornos solamente pueden ser ex post facto. Es decir, que digamos que hay una contraprestación clara. Si a ti te hacen un regalo y no parece que tuviera inicialmente nada que ver con el objeto de tus funciones, entonces te lo pueden hacer. Guiño, guiño, aunque es un regalo de millones de dólares. ¿Sí? O han firmado ellos alguna sentencia afirmando que hay inmunidad
presidencial frente a todo acto oficial. O sea, que todo lo que haga este man en su calidad de presidente se presume que tiene inmunidad, que no pudiera ser sujeto de impeachment. Bueno, por supuesto han crecido ellos en instituciones de validación de sufragantes y tal. Si ustedes tienen interés en estos temas como más de estructuras, de transformaciones estructurales de la parte electoral y demás, los invito a que le echen un ojito, por ejemplo, a un canal de YouTube que a mí me parece muy serio, se llama Secular Talk, en el que se explica cómo han ido como transformando los distritos electorales para favorecer que ciertos grupos poblacionales se impongan y no otros. Y cómo hay una cuestión en donde uno puede incluso hacer como un challenge, como un reto a que una persona pueda votar. Las personas que se llaman Juan Pérez, Juan Pérez, ese es un nombre de latino, bueno. Ese man seguramente es inmigrante ilegal, entonces a sacarlo de las listas de votación. Por supuesto, en todo esto ha ayudado el establecimiento demócrata, porque el establecimiento demócrata, no digo que a propósito, pero por supuesto no ha sido suficientemente bueno para, uno, ganarse a la clase trabajadora, de alguna manera como mantener políticas que pudieran ser útiles para esa clase trabajadora, sino que además apostaron por Biden, que por edad, salud, popularidad, no iba a ganar. Pasan a Kamala Harris y digamos el discurso termina siendo como muy débil y por supuesto con todo esto se impone Trump nuevamente. Pero, como les digo, hay evidencia, varias evidencias, pues, varias evidencias de que ha habido supresión de votos, de que ha habido millones de votos que irían a la candidata demócrata y que no fueron contados. ¿A quién le sirve la democracia en los Estados Unidos? Y con esto voy a finalizar como esta parte para ver si de pronto, Tania, no sé si algunas preguntas y antes de dar como unas conclusiones. ¿A quién le está sirviendo realmente la democracia en los Estados Unidos? ¿Al dinero en la política? Eh, Porque eso se tiene como libre expresión, se tiene como un derivado del derecho a la libre expresión que está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos, y con eso la democracia queda reducida a procedimiento, porque no hay, digamos, no hay distribución de poder y de oportunidades, sino que lo que hay es que la persona que tiene más poder político, por ejemplo, compra medios, compra la posibilidad de entrada dentro de la Casa Blanca, etc. No sé si ustedes tienen claro, pero, por ejemplo, ha habido gente que literalmente ha recibido dinero para garantizar reuniones con Trump o gente que ha pagado por perdones presidenciales a crímenes cometidos. El tema de la corrupción está absolutamente desbordado. En su posesión estuvo rodeado de billonarios, que uno dice, oye, ¿será que hay gente que ha trabajado tanto en la vida como para merecer ser billonarios? ¿Sí? Que uno tenga gente que, digamos, trabajando, porque, ojo, todos conocemos a esa persona vaga que quiere que le paguen todo. Todos conocemos eso. Pero también todos conocemos a esa persona que trabaja, se mata trabajando, tiene 2, 3 trabajos, es bueno en lo que hace, buena en lo que hace, y no le da, no le alcanza. Entonces, es peculiar pues que nosotros tengamos a toda esta gente rodeando pues al presidente de los Estados Unidos y que esperemos que eso no vaya a influir, por ejemplo, en cómo se toman decisiones. Y si las decisiones tienen que beneficiar al 1% o al 99%, pues ya sabemos a quién va a beneficiar, ¿no? El gobierno estuvo centrado en recortes a los impuestos, reducción del tamaño del Estado, también es una propuesta que se hace muchísimo por todo lado, pero ojo, es que el Estado ayuda a regular, el Estado ayuda a regular, el Estado ayuda a controlar la actividad económica, el Estado ayuda a que nosotros podamos seguir siendo humanos independientemente de nuestra capacidad para producir dinero. Y entonces, claro, si tú reduces el Estado, lo que termina haciendo es, por ejemplo, todo este daño que ha hecho DOGE, esa agencia que creó supuestamente de eficiencia con Elon Musk, sobre programas que tenía Estados Unidos por todo el mundo, como USA. ¿Sí? Ahorita todos los que trabajan con USA tienen que estar buscando plaza en la UNAP porque pues, ya no hay plata de cooperación internacional, por lo menos por ese lado. Hay ataques a instituciones claves, ¿no? Despidos masivos. Y mientras tanto, los ricos sí reciben subsidios. Por ejemplo, SpaceX de Elon Musk, Tesla de Elon Musk, reciben subsidios. Y esta gente es tan rica como lo es precisamente porque hacen uso de dinero público de todos
para poder desarrollar sus negocios. Ahí uno dice, oh, para ellos sí hay, pero para los otros no hay. Para los más pobres no hay, pero para ellos sí puede. De todas maneras, por supuesto, ha habido rechazo a este tema del fascismo tan descarado. Ha habido rechazo por el tema de cómo, por ejemplo, uno trata de crecer económicamente sin fin, a pesar de que vemos los efectos de esto sobre el planeta. ¿Sí? El fracking en los Estados Unidos está desbordado y hay eventos extremos. Creo que es uno de los países más azotados, por ejemplo, por ciertos tipos de eventos como el tema de los ciclones y tal. Ahorita vamos a tener el fenómeno del niño más importante de nuestra historia. O por lo menos así lo están presentando. Y nosotros, que lo vamos a padecer de manera bien peculiar porque vivimos sobre la línea del Ecuador, pues tal vez deberíamos hacer caso a otros modelos económicos que nos alejen a nosotros de una depredación medioambiental como la que estamos viendo en este momento. Este señor además se ha vuelto loco ahora y ha amenazado hasta a sus aliados. Ha amenazado a Groenlandia, ha dicho que se va a tomar el canal de Panamá, ha dicho que va a atacar en México, se metió a atacar a Europa, ha dicho que la OTAN no sirve para un carajo, que si los de la OTAN no pagan, entonces que Rusia se los coma, que a Zelensky le dijo, al de Ucrania, le dijo que para seguir la ayuda norteamericana tiene que firmarle la entrega de la mitad de la riqueza en tierras raras de Ucrania, de oro, de aquí a perpetuidad. Eso es un despojo, es un saqueo. Y, por supuesto, para terminar con esta parte, pues está el tema del genocidio en Gaza. Está el tema del genocidio televisado en Gaza. Llevamos nosotros casi 3 años, vamos para 3 años, de bombardeo incesante sobre una población que está encerrada, que está aislada, que la ONU ha dicho tardíamente, pero ha dicho, hay genocidio, que la Corte Internacional de Justicia tardíamente, pero ha dicho, hay genocidio. Y estos manes siguen haciendo lo que les ha venido en gana. Han bombardeado también Líbano, Siria, Yemen, ahora se metieron en la guerra hasta en Irak, y mientras tanto Israel se expande y se habla, y uno ve, además, uno ve las imágenes de los soldados sionistas ocupando las casas de los palestinos, riéndose, jugando ahí con los juguetes o con la ropa interior. Y uno se da cuenta de que ahí hay un ejercicio de deshumanización. Y claramente entonces es una seña de fascismo. Entonces, esos son, digamos, las consideraciones de por qué nosotros tenemos esta situación. Y ahorita, después de, no sé, un par de preguntitas, podemos pasar de pronto a las alternativas. Alternativas para la democracia, para recuperar la democracia. Yo he visto el chat y veo ese 41 ahí y yo digo, no puedo. Bueno, profe, Creo que no me han dado tanto paro. profe, muchísimas gracias. O sea, yo sé que no hemos terminado, pero creo que ha sido una conversación muy enriquecedora y también muy necesaria. Prácticamente en eso se resumen los comentarios de los y las estudiantes asistentes a este CIPAS. También creo que estas reflexiones que usted nos ha compartido y a partir de cada uno de esos ejemplos, abre también múltiples horizontes para pensarnos o repensarnos la situación política que vivimos en estos momentos, no solamente en nuestro territorio colombiano, sino, como le dije al inicio, a nivel regional, internacional. Eh, entonces, a partir de eso, quedan muchas, digamos, planteamientos, reflexiones, pero primero quiero entonces abrir este espacio de preguntas y comentarios y reflexiones de nuestros asistentes al CIPAS. Entonces, ¿quién quiere abrir el micrófono? Muy bien. Entonces le vamos a dar la palabra primero a Luis Carlos Díaz y después a Edgar Johan. Buenos días, participantes. Gracias por estos espacios que nos permiten expresar, pues,
los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los cursos de la UNAD. Entonces, pues referente al tema, pues yo pienso que es algo muy complejo y muy congénito. ¿En qué me refiero? Pues vamos a centrarnos en Colombia. Pues vamos a tomar Colombia. Nosotros tenemos desde nuestra historia, remitámonos a 1810, una serie de actos políticos, económicos, que han llevado a una descomposición, a una gran descomposición. Si nos vemos nosotros, vamos a lo que es el siglo XX. El siglo XX fue un laboratorio grande de lo que ha sido, por ejemplo, el socialismo y el comunismo. ¿Por qué lo traigo a colación? Pues precisamente nosotros, actualmente nosotros estamos a puertas de tomar unas elecciones. ¿Qué es lo recomendable? Pues desde mi punto de vista, pues tomar un voto con conciencia, con identidad, sin sesgos, para ver que nosotros de todas maneras no podemos partir del enajenamiento, porque nosotros esa patria soñada que hemos deseado como colombianos históricamente, no la hemos tenido nunca ni jamás la tendremos. Hemos tenido décadas y espacios de tiempo, pues un poco tranquilos y todo, pero históricamente nunca Colombia ha tenido una tranquilidad. Entonces yo lo que veo es que los partidos de turno, cada uno ha tomado su momento de oportunismo para nosotros como comunidad, como nación, ser instrumentalizados políticamente, ser instrumentalizados para sus beneficios. Pero entonces aquí no podemos hablar de buenos y malos, no podemos hablar de malos. Entonces ahí es cuando tenemos que ponernos nosotros a ver todos esos anaqueles del tiempo, ese laboratorio, como le digo, histórico de lo que nos dejó nosotros el siglo XX en cuanto a lo que es todos hechos representativos que traen ya mucho tiempo atrás. Entonces, por no hablar de derecha ni izquierda, porque pues no, pero sí que tomemos el voto con conciencia, no con enajenamiento, que tengamos esa cosmovisión amplia de ese espectro social que hemos vivido en nuestra sufrida Colombia y que votemos a conciencia. Es lo que yo puedo resumir de todo esto, porque pues vimos lo de Estados Unidos y todo, pero entonces lo traigo como a colación con lo de nosotros más bien aquí en Colombia. Bueno, ese sería mi aporte, voto con conciencia, con objetividad. La subjetividad y los sesgos y el alejamiento no nos lleva a ser, digamos, claros en en lo que queremos. Entonces, simplemente eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Continuamos con Edgar. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo sí creo que actualmente sí hay buenos y malos. Y yo no creo en esa dicotomía posmoderna entre decir, no diferenciar entre derecha y izquierda cuando hay un orden mundial que justamente está, valga la redundancia, justificando genocidios por el mundo, está justificando políticas públicas, por ejemplo en Estados Unidos o a través de la presidencia, eh, mandatos que son contradictorios con el mismo derecho internacional humanitario, es decir, medidas xenófobas que obviamente repercuyen contra la dignidad humana. Citando y teniendo en cuenta la discusión que estamos teniendo acá, recordando, por ejemplo, a Buenaventura Durruti. Buenaventura Durruti decía que ningún gobierno lucha contra el fascismo para destruirlo, sencillamente porque la burguesía, cuando ve que se le está escapando el poder de sus manos, pues alzan el fascismo para mantener sus privilegios. Y esto lo vemos fácilmente con la tecnocracia internacional. En este caso, el profe hablaba de Elon Musk, por ejemplo, fácilmente, y acá lo vimos en Colombia durante la pandemia, es decir, las personas más ricas de nuestro país se hicieron más ricas mientras que la población se empobrecía, por eso es que existió un estallido social. Y actualmente América Latina tiene un factor muy importante porque nosotros somos esa reserva democrática ante los fascismos que se están alzando, es decir, a las cosas hay que llamarlo por su nombre. Eso se llama fascismo y tenemos un candidato que es fascista y que desconoce el ordenamiento jurídico, el bloque constitucional y los mismos derechos humanos. No podemos pretender que se hable de democracia mientras que se dice que hay que, por ejemplo, destripar a la izquierda. Eso no tiene nada de democrático. Hablando ya desde una vista mucho más globalizante, de una visión un poco más internacional, pareciese que la humanidad estuviera sectorizada en clases, según su ubicación geográfica.
cultural, por ejemplo, según su influencia y su color de piel. También me hace recordar un poco a Pierre Bourdieu, ¿no? Pareciese que ese sueño de la paz y de la cooperación internacional y del ordenamiento democrático, entre comillas, pareciese que solamente son para quienes acumulan el capital económico, cultural, social y simbólico. Simbólico entendido como ese falso cuento de la meritocracia y aparte pues el resurgimiento de la extrema derecha y de los discursos xenófobos en los países del norte global legitima la legalidad de esas prácticas estatales excluyentes y racistas, como están legitimando por ejemplo Estados Unidos a Israel en el genocidio de Palestina. Estas asimetrías que son desiguales desde el punto social, político, cultural y de derechos humanos, pues prácticamente lo que estructura es una expoliación de enfoques hegemónicos que se dictan desde el norte global. Lo vemos, por ejemplo, desde la política antidrogas, lo vemos, por ejemplo, desde la política migratoria, es decir, ellos nos dictan cómo debemos dirigir estas políticas, pero no entienden esas realidades tanto endógenas como exógenas de las realidades nacionales. Pareciese que nosotros estuviéramos asistiendo nuevamente a ese suicidio de la razón. Acá yo sí hago una invitación muy importante como politólogos que nos estamos formando. Yo me estoy terminando un libro ahorita que llama La dialéctica de la ilustración de Adorno y Max Horkheimer, y ellos nos hacen la invitación de que, por ejemplo, la ciencia debe trabajar en pro de la liberación humana. Es decir, una crítica misma a la ciencia, a esa tecnocracia filosófica que lo podemos representar hoy en día con el tecnofeudalismo. También está la crítica que hace al tecnofeudalismo Varoufakis. Y en cierto sentido hay que descolonizar los conceptos, los imaginarios, deseurocentrizar y descolonizar las mismas ciencias sociales y replantearnos discusiones a nivel real, a nivel empírico histórico, a nivel científico y a nivel inclusivo y participativo, que nos permitan pues encontrar nosotros algunas lagunas, argumentar nuevos posicionamientos, porque realmente lo que está pasando ahorita es una crisis de los sistemas liberales y realmente el resurgimiento de los fascismos, no solamente es en Estados Unidos, en América Latina, sino por ejemplo en Europa, en Asia. Hace poco se puede demostrar que el poder constituyente está totalmente justificado cuando realmente de él emana la voluntad popular y democrática, porque en Hungría cayó un fascista y fue a través del voto popular. El día de mañana yo, pues, voten con criterio. Igualmente es una fiesta popular, la democracia siempre es sana, pero recordar siempre y aprender de la historia, que los fascismos nunca quedan nada bueno. Solamente es eso, profe. Gracias. Profesora, ¿puedo Eh, participar de nuevo? no, bueno, permítame un momento, vamos por orden de la palabra, por favor, profe Andrés, no sé si frente a estos dos comentarios y reflexiones de los dos compañeros, ¿tienes algún comentario? ¿Algún- Bueno, me o- gustaría agradecer el tema de la invitación a votar, la invitación a participar mañana de la situación de democracia en la que todavía vivimos, afortunadamente. Pero me gustaría de pronto tener el espacio ahorita más adelantico para presentar las alternativas a la situación del fascismo, ¿no? No quisiera que nos quedáramos solamente con el diagnóstico de por qué hay fascismo, por qué se ha degradado la democracia liberal, sino que podamos explorar algunas alternativas así con el mismo ánimo con el que hemos venido durante la mañana y con eso creo que le voy a dar mejor respuesta pues, a las dos intervenciones que han tenido los compañeros, que les agradezco mucho además. Bien, profe, ¿te parece si, como los tiempos son muy cortos, Sí, mejor cierras con las alternativas tal vez ok, y dejamos un último espacio para tres compañeros que también tienen la manita ok. levantada para darles la participación? Ok, perfecto. Profe, ahí ya se ve la pantalla, ¿sí? Sí, señor, se ve pequeña. Ya ahí se debe estar viendo mejor. Yo les quiero pedir excusas. Quiero pedirles excusas porque así como, bueno, ahorita en lo que estaban hablando los compañeros, me puse a revisar el chat. Muchas gracias por sus generosos comentarios, pero pues yo soy un tipo que habla mucho. Soy abogado, entonces ustedes me van a perdonar porque hablo mucho y sé que hemos podido de pronto invertir el tiempo en una conversación un poquito más de doble vía. Ojalá tengamos la oportunidad. Yo quería hablarle un poquito acerca de las alternativas que quedan para la democracia, porque no se vale, digamos, presentar solamente el panorama tan oscuro
sin presentar también algunas razones que podemos tener nosotros para la esperanza. Lo primero es que la primera clave de lo que tenemos que hacer nosotros frente al fascismo nos la da Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos. Es un libro de 1945, es decir, es un libro de más de 80 años, en el que nos presenta esta idea de la paradoja de la tolerancia. Él nos dice que el apaciguamiento frente al fascismo constituye un error previsible. Básicamente porque si usted intenta o si usted permite la tolerancia a todo, en absoluto, eso va a derivar en la desaparición del tolerante. Va a terminar en la desaparición, por supuesto, de la democracia. Entonces, las democracias deben tener en su seno la posibilidad de ser intolerantes frente al intolerante, con lo que nosotros tenemos que restringir los discursos que están acercándonos al fascismo. Nosotros tenemos que tratar de restringir la oportunidad que tienen estos grupos de pronto alentar violencia contra las minorías o alentar violencia contra las mujeres o favorecer, digamos, proyectos de colonización, expoliación en el sur global, amparados por la supuesta idea de libertad y progreso, ¿no? La apuesta por la democracia entonces exige el enfrentamiento decidido contra el fascismo que vuelve, y eso, si toca, tiene que ser a través de la coerción. Ahora, yo apelaría por una coerción dentro de unos marcos institucionales. Y lo digo porque yo entiendo la celebración que hubo con la muerte de Brian Thompson, el CEO, el presidente de United Healthcare en los Estados Unidos. Creo que ustedes recuerdan este caso. Un muchacho, Luigi Mangione, le dispara al presidente de una compañía que proveía de seguros de salud porque a él le deniegan la cobertura, ¿no? De alguna manera, cuando usted tiene un servicio como la salud atado a el lucro, entonces usted ya no está brindándole ahí la oportunidad a todo el mundo de tratarse. Ahí usted no está tratando eso como derecho. Usted lo está tratando como un privilegio, un servicio al que acceden los que tienen dinero. Luigi Mangione no tenía el dinero para hacerse el tratamiento porque el seguro no le cubría todo y entonces Luigi Mangione tenía que vivir en un dolor permanente. El tipo no se lo tomó bien, le disparó a Brian Thompson en 2 ocasiones, muere este CEO, las redes sociales explotan en aplausos con Luigi Mangione y ojo, las compañías de seguros en los Estados Unidos empezaron por los siguientes 2 o 3 meses, empezaron a probar absolutamente todo lo que les llegaba. ¿Qué les dice eso a ustedes? En realidad no es que se estén quebrando, en realidad no es que el negocio no sea viable, en realidad lo que sucede es que, por supuesto, hay que elegir entre el lucro para unos pocos y, por ejemplo, la salud para todos. Entonces, también, ¿qué otra cosita? Otro detallito, los políticos deben temer más a la reacción de la población en caída que la caída en desgracia con la gente que todavía es legal a MAGA o el mismo Trump. Es momento de revolución. ¿Qué propongo yo? Lo primero es que hay que redefinir lo que es democracia. Hay que irnos más allá del procedimiento democrático. No nos vale con tener elecciones, sino que nosotros tenemos que transformar axiológicamente lo que entendemos por democracia. Y eso implica, por ejemplo, mayores controles, mayor veeduría, mayor, digamos, consulta permanente. No estoy diciendo que todo esto se va a convertir en una democracia plebiscitaria, que todo lo vamos a someter a votación ahora. Pero sí que nosotros tenemos que tener un mayor impacto sobre las decisiones que se toman y sobre la veeduría de nuestros representantes. Les recomiendo al respecto otro libro que se llama La Contrademocracia. Es un libro de francés, Pierre Rosanvallon. Les recomiendo mucho La Contrademocracia porque creo que puede ayudar mucho. Aquí en estas imágenes que ustedes ven en el costado derecho, también, bueno, pongo yo a Alexandre Ocasio, a Bernie Sanders, a Zoran Mamdani. ¿Por qué? Porque creo yo que son gente que está haciendo las cosas bien en el sentido de que están haciendo política en los lugares que corresponde, con la gente, en la calle, mirando cuáles son las necesidades concretas de la gente, transformando sus realidades materiales, no solamente a partir de discursos, sino también de acciones en el momento en que tienen el Poder Ejecutivo, como es el caso de Mamdani en Nueva York. Y les recomiendo mucho este otro libro que está aquí abajo, La Imaginación Moral, que es un libro de un constructor de paz estadounidense, se llama Jean-Paul Lederach. Nos presenta la idea de, por ejemplo, hay que transformar
a partir de una concepción de que nuestras relaciones son centrales en el mundo, de que nuestras relaciones no solamente son la génesis de nuestros conflictos, sino también las herramientas, o que ahí inmersas están las herramientas para poder salir de ellas. Tenemos que empezar a restablecer la plataforma relacional que tenemos nosotros para resolver nuestros conflictos de forma no violenta a través de un nuevo ethos nacional. Ahorita uno de los compañeros hablaba de Colombia. Yo creo que en Colombia necesitamos una nueva concepción de lo que somos nosotros como grupo humano y cómo podemos resolver nuestros conflictos a partir de conversación. Está la segunda habilidad que propone Lederas, que es curiosidad paradójica, que es impulso a aquello más allá de la creencia común, pregunta constante sobre la naturaleza de las cosas y el encuentro de verdades contradictorias en la búsqueda de una superior, porque ojo, no existen estas verdades absolutas, no existen estos proyectos sostenidos en la verdad absoluta como lo es el fascismo, o no, digamos, no existen estas verdades que impulsan este tipo de proyectos, más bien. Hay que crecer en espíritu crítico, hay que crecer en espíritu crítico frente a los medios y la propaganda, cuestionamiento permanente de quién se beneficia. Eso es importante, hacerse esa pregunta. ¿Quién se beneficia con esto que nos están planteando aquí como normal, como legítimo, como el único camino posible? ¿No? La ideología también tiene que transformarse en relación con la verdad. No vale, por ejemplo, uno votar por la izquierda simplemente porque yo toda la vida he sido de izquierda, sino que la izquierda tiene que replantearse cosas, revaluarse, o la derecha tiene que replantearse cosas, revaluarse en función de lo que nosotros estamos viendo como evidencia en el mundo. Hay que denunciar la mentira. Vale la pena, oye, que cada uno de ustedes en la medida de lo posible haga control también sobre las personas que están en medios de comunicación, y no solamente las personas que están en medios oficiales o en medios tradicionales, sino también en los medios alternativos, porque ahorita hay mucho youtuber o mucho influencer en cualquier tipo de plataforma que se lucra diciendo lo que la gente quiere escuchar y no necesariamente lo que corresponde a la verdad. Una de las cosas que también que tenemos que hacer como colombianos es censurar un poquito a la gente que es experta en todo. Hay gente que hoy es experta en pensiones y mañana es experta en conflicto armado y el día siguiente es experta en las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026. O sea, eh, también que tenemos nosotros que ser un poquito más responsables con a quién le damos poder como para influir sobre nuestras decisiones. Eh, Hay que hacer reflexión acerca del impacto de diversas formas de violencia sobre la gente cooptada por el fascismo. Hay un libro brillante de Hannah Arendt que se llama eh, Eichmann en Jerusalén. Se los recomiendo porque nos habla acerca de la banalidad del mal y ojo, nosotros vamos a tener que deconstruir a mucha gente frente a lo que ha sido el ejercicio del fascismo. Hay que tratar de ser creativos, digamos, denunciar el mundo no basta, sino que hay que anunciar otro mundo posible y en ese anuncio de otro mundo posible uno tiene que convencer, tiene que persuadir, tiene que enamorar y hay que asumir riesgos. En materia de estructuras, ojo, yo creo que la lucha contra el fascismo parte de tener un Estado democrático como protector de ciudadanos frente al fundamentalismo de mercado. Es decir, el neoliberalismo tiene que morir. El neoliberalismo tiene que morir, en mi opinión. Usted no tiene que tener la misma. Y yo no estoy hablando de personas, por supuesto. Yo estoy hablando de la idea de el mercado se regula solo y aquí, digamos, lo que tenemos que hacer con el Estado es reducirlo a su mínima expresión. Para mí no, porque para mí lo que hay que hacer es disminuir la inseguridad en el mundo, mejorar las condiciones materiales de la gente. Eso es lo que garantiza la verdadera libertad, eso es lo que garantiza la igualdad de oportunidades, eso es lo que garantiza fraternidad, eso es lo que garantiza el desarrollo humano. Democratizar la economía y desmercantilizar la vida es nuestro camino para la paz. Hay que romper la influencia de grandes capitales en elecciones. Entonces, en la medida de lo posible, todas las elecciones tienen que financiarse de forma participativa, ojalá con pequeños donantes y con financiación pública, por supuesto, para equiparar. Hay que trabajar en tema de impuestos progresivos, participación de trabajadores en gobiernos empresariales, salarios más altos, estabilidad laboral, lucha contra la alienación, repartición de cargas, un sistema para la solidaridad. Cualquiera de ustedes me estará leyendo y dirá, este señor es un poco rojo. Sí. Eh, Les recomiendo nuevamente este libro de Koei Saito que se llama el Capital en la Era del Antropoceno y este de crecimiento. No es una postura de él para América Latina o para el mundo del sur global, sino para los países más grandes económicamente hablando, de que tienen que decrecer para poder preservar el planeta y para poder preservar la vida humana. Al final el planeta no se va a morir, nosotros somos los que nos vamos a morir. El planeta va a seguir, ¿sí? O sea, para que se hagan una idea.
Hay que pasar del lujo público, del lujo privado al lujo público. ¿Sí? Las mejores sociedades son las que los ricos realmente quieren ir en transporte público. Recuérdenlo siempre. También en estructura, retomar el control del ejecutivo, legislativo y judicial con confianza derivada de la fidelidad a los compromisos. Les recomendé el libro de Rosa Malón ya, entonces no lo voy a seguir recomendando. Y ya creo que esta es la última diapositiva que tenemos. Yo creo mucho en los reclamos por la justicia en distintos espacios. Yo creo mucho, por ejemplo, en el apoyo a las instituciones que nosotros tenemos en este momento para esclarecer la verdad de lo sucedido aquí en Colombia durante nuestro conflicto armado. Creo que eso es fundamental. Creo que tenemos que abandonar la autocensura y la normalización de esta violencia. Que tenemos que estar bien politizados, pero bien informados. Hey, si usted va a ser de derecha, sea derecha. ¿Sí? Yo prefiero una persona de derecha, pero un tipo culto que venga aquí a un Álvaro Gómez. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que sean si van a ser. No tengo ningún problema con que otras personas participen, pero ojo, ojalá tuviéramos mejores exponentes pues, de esa vertiente en este momento aquí en Colombia, no lo sé. El movimiento hay que trabajar un movimiento de clase, más que partidista. Ojo, yo no estoy aquí por ningún partido, pero sí me parece importante, por ejemplo, que los trabajadores aquí en Colombia estuviéramos unidos en función de nuestros intereses, frente a la gente más rica y la gente que capaz, por el tema del dinero, nos pudiera vender al pasillo. Hay que cortar los beneficios a través de boicots, marchas, actos de no cooperación, conferencias, bloqueos, manifiestos. Ponga usted un post en Facebook, escriba en WhatsApp, participe políticamente, aproveche los espacios de rendición de cuentas, desarrolle el litigio estratégico para obligar a estas personas, por ejemplo, a... Mire, por ejemplo, en mi curso, yo soy profesor de la UNAD, usted les había contado, yo soy profesor de sujetos de derecho. Una de las cosas más hermosas que nosotros trabajamos en el curso es la posibilidad que dio el litigio estratégico a la declaratoria del Río Atrato como sujeto de derechos. El Río Atrato, aquí en Colombia, es un sujeto protegido legalmente. Y con eso, entonces nosotros, por ejemplo, podemos demandar la protección no solamente del río, sino de los animales y de las comunidades que están viviendo ese río a partir de las cortes. A través de eso, nosotros también podemos hacer frente al fascismo. Bueno, no me voy a quedar en lo demás porque tiene más que ver con Estados Unidos y estos son algunos de los libros que yo aquí mencioné. Si alguno de ustedes quiere, le puede tomar una fotico a esta última diapositiva. Si alguno quiere, también puedo pasarles mi correo electrónico. La mayor parte de esos libros yo los tengo en versión digital, porque yo los regalo. Así como hablo hoy de eso, normalmente hablo de estas cosas con mis estudiantes en mi curso. Entonces, suelo regalárselo, pero digital, porque soy profesor con sueldo de profesor. Entonces, no esperen envíos ni nada de esas vainas porque no hay. ¿Sí? Entonces, no sé, profe, si... Sí, profe, por aquí yo creo que sí le va a tocar dejar su correo electrónico en el Vamos a chat dejar el correo. y que los estudiantes de forma muy respetuosa e institucional le Al escriban correo institucional, además, lo voy a poner para que marcaciones sepan que no es. solicitándole pues el material. Creo que es muy importante también el interés que han mostrado. Ah, mira, ahí hay varias personas que están diciendo que quieren esos libros. Muy bien. Sí, señor. Bueno, mientras el profe hace ese ejercicio en el chat, entonces voy a darle la palabra a unos compañeros. Ahí bajaron la manito. Entonces, en este momento tienen la mano levantada Luis Ospina, pero entonces sí quisiera un minutico de intervención para la pregunta y después Jairo Hernández y sigue Laura Nova. Entonces yo aquí voy a cronometrar el tiempo también, porque recuerden que es un tiempo muy corto esos espacios. Entonces un minutico cada uno, hacemos la rondita de los tres y después el profe da sus reflexiones y comentarios. Entonces por favor, Luis Ospina, sigue Jairo y después Laura. Tienen la palabra. Bueno, ahí me puse un ratico en la cámara. Sí, Luis. Perfecto. Estoy móvil, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, ya te escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, Andrés. Aquí estamos reencontrándonos. Así es. Y para ser concretos,
creo que el mundo lo que enfrenta es un desafío. Los pueblos del mundo enfrentan un desafío muy grande que debemos desarrollar bajo el enfoque de la democracia de abajo hacia arriba. Y esto no es fácil de desarrollar en medio de una arremetida mediática, ideológica, hegemónica, tan compleja como la que enfrenta el mundo por la hegemonía de la plutocracia, la hegemonía de los grandes intereses económicos de la guerra y de la muerte, que son los que predominan. Por lo tanto, debemos ser muy claros en que estos 5 vectores que tienen que ver con el ejercicio de la política, que es la primera de las ciencias sociales y la primera ciencia humanística, es la ciencia política, esos 5 vectores que son clarificar bien los temas de las ideas políticas, los temas de los intereses, las instituciones, como tú lo acabas de mencionar, Andrés, en tu última intervención, la democracia y el poder. Tenemos que entonces estudiar, analizar desde abajo hacia arriba. En materia de ideas, yo creo que el humanismo tiene que tomar la bandera de este proceso. Esto lo sacamos adelante es con humanismo. En el tema de los intereses, yo creo que debemos de tener una visión heterodoxa. Es muy importante el interés común, el bien común, pero reconociendo también que hay un interés individual, un interés particular, unos intereses grupales, pero todo esto debe entrar dentro de lo que debe ser una economía, sobre todo hablando de intereses económicos, heterodoxa. Pero es fundamental, esencial, dentro del tema de los intereses, recuperar el papel del Estado como regulador y el Estado del bien común, el Estado cooperativista, el Estado socialdemócrata, que tanto se ha mencionado aquí. Y en el tema de las instituciones, por supuesto, las constituciones, la constitución, las leyes, las normas, que tienen que estar alineados con todo este pensamiento. Y de allí entonces nos toca de abajo hacia arriba ir discerniendo cómo vamos a enfrentar estos temas de el poder y la democracia. Dejo allí para cumplir con el protocolo del tiempo. Eh, Adelante, Andrés, tú sabes que nuestra propuesta es el cooperativismo histórico, institucional, el nuevo cooperativismo histórico institucional, e invito a todos ustedes a que se alineen con ese pensamiento cooperativista, que es un movimiento mundial, universal y que es una verdadera esperanza para el mundo, el cooperativismo progresista y el verdadero centro político. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Jairo, por favor. Que ya... Buenos días, compañero. Buenos días, profesor Andrés. Acá de Barranquilla. Saludamos de Barranquilla, de la costa. Bueno, de mi tierra, de mi tierra. Oiga, sí, señor. Viva Junior. Así. Oiga, bro, bueno, escuchando todos estos aspectos y toda esta retórica del fascismo, de lo que usted de lo que usted habló, profe, es una realidad. Pues nosotros, apolítico, o sea, yo nunca participé en proselitismo, nunca he votado. Primera vez que voy a votar. Primera vez. Obviamente ya uno despierta. Yo vengo, aunque vivo en Barranquilla a la edad de 7 años, pues soy del sur del Magdalena, cerca del Cesar, un pueblo bastante distanciado por el conflicto armado y todas esas situaciones que nos ha tocado vivir. Y hablando en cuanto a todo ese término de Estados Unidos, tengo una hermana que está en Estados Unidos, que no fue de la mejor manera, se fue ilegal y tocó vivir todo ese proceso de que usted hablaba. O sea, es una realidad, eso no está
fuera de lo normal. Eso es una realidad en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se le ve al latino como algo despectivo y como que no somos de lo mejor, somos lo peor. Pero bueno, tenemos la fortuna y la riqueza intelectual. Ok, Cuba da los mejores médicos del mundo. Nosotros en cultura, en música, sobrepasamos. Y bueno, tenemos ahí como que esa línea ahí viva que Dios nos bendijo, en la central de esa combinación entre el árabe, el, 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 el europeo, el indio, el, el africano en nuestra sangre, que tenemos ese pensamiento así folclórico. Y sí, se ve mucho el fascismo en los Estados Unidos, es fuerte, eh, cruzar por la frontera, todo eso de la construcción del muro. Y nosotros en Colombia, como sociedad, tenemos que despertar. Creo que nosotros no podemos vivir aislados a esas necesidades. Si usted analiza el Chocó, el sur de Bolívar, son zonas donde el Estado no tiene presencia y donde la gente vive marginada, donde la gente no tiene como que, porque se ve todas esas situaciones en los medios alternativos, los noticieros, muestran todo eso que hoy se vive en nuestra nación. Eso es una realidad y son tierras muy riquísimas. Usted va al sur de Bolívar, usted encuentra café, encuentra cacao, encuentra oro, se produce una yuca, se produce el maíz, es una tierra riquísima, pero tiene un abandono estatal, la gente no mira hacia allá. El Chocó de igual manera también, creo que hay compañeros que son del Chocó, una tierra muy productiva, el oro, tiene pescado, se produce tantas cosas, pero también se ve como que no hay una mirada clara a eso, a ese tipo de cosas, y todo eso hace parte de como que del fascismo, y no le prestan atención a eso. Y se han vuelto campos de concentración de los grupos armados. Es ahí donde ellos se concentran, en esa tierra, porque ¿quién va para allá? Nadie los mira. Usted para llegar, por ejemplo, ya estamos aquí un ejemplo, a un pueblo llamado Atillo de Loba, Bolívar. Tiene que llegar al banco y cruzar 4 horas en chalupa. ¿Quién va a coger para allá? Y son tierras hermosísimas. Tuve la bendición de trabajar con una IPS y caminar todos esos territorios definitivos. Y eso me inclinó a estudiar esto que estoy estudiando. Porque hay ese alineamiento. Aquí no se trata de votar ni por la derecha ni por la izquierda, porque hay una polarización tan fuerte que hasta en estas clases intervienen y están reflexionando acerca de lo que vamos a hacer el domingo. Creo que eso es algo personal. Entonces, pero hace parte de lo que estamos aquí. O sea, que la cosa está buena porque nos lleva a debatir estos temas. Entonces, sí es importante que nosotros como futuros politólogos y como conocedores de nuestra región y que sí conozcamos nuestra región. Yo conozco el sur del Cesar, conozco toda esa tierra minera, de cómo han salido esos yupas de los territorios a consecuencia de la explotación en las aguas de Virico. Yo conozco todo ese territorio porque subí a la sierra, conozco todo eso. Entonces uno en base a lo que uno ve y lo que uno vive, pues uno opina y tiene su propia experiencia. Sí, el fascismo tenemos que erradicarlo de nuestra sociedad, porque obviamente, aunque no somos iguales todos, porque cada quien tiene sus propios pensamientos, pero ya no estamos en siglos pasados donde se vivía que había la clase baja, la clase tan, no, todos tenemos oportunidad y todos tenemos derecho a la educación y a tantas cosas. Bueno, esa ha sido mi intervención. Los de Gracias, Jairo. Y por último, le vamos a dar la palabra a Laura, por favor. Buenos días, mi pregunta es corta, es cómo América Latina se puede independizar de Estados Unidos y, y cómo perjudicaría una reforma agraria en nuestro país, ¿no? Ya que hay como tratados con Estados Unidos y eso. Y el tema me gustó porque me hace reflexionar que más allá de que sea el fascismo, bueno, las ideologías políticas nos dañan como sociedad, así sea el fascismo, el comunismo, nos dañan, o sea, como que las ideologías son como malas para ejercer el poder. No, era eso nomás. Gracias. Bueno, profe Tania, si te parece, respondo. Eh, Voy a ese, empezar por la última. Voy a empezar por la última y quiero hacer una precisión, Laura. No hay posibilidad de vivir sin ideologías.
Es decir, las ideologías son conjuntos de ideas que nosotros tenemos para entender el mundo, para explicarlo y para, digamos, empezar a transformarlo en consecuencia. Ahora, por supuesto, hay ideologías que son más dañinas, sí, y hay ideologías que se acercan a la represión de la naturaleza humana en libertad, sí. Y frente a esas, por supuesto, nosotros tenemos que combatir con toda la decisión del mundo, con todo el compromiso, con mucha convicción. Pero precisamente, y lo voy a atar, el compromiso, la convicción, también la tenemos que tener nosotros si, por ejemplo, quisiéramos desarrollar realmente unos procesos de encuentro productivo con países del norte global como los Estados Unidos en condiciones de mayor equidad. Y uno se tiene que hacer a la idea de que posiblemente, eso genere muchos dolores. Uno no podría, digamos, separarse económicamente o llegar a un cierto grado de mayor independencia económica frente a un país como los Estados Unidos sin que ellos se vayan a molestar, sin que ellos vayan a generar, digamos, algunas medidas de presión, etc. Pero creo yo que es de la libertad que surgen las relaciones más genuinas, las relaciones que nosotros nos vienen bien en este momento, las relaciones que deberíamos favorecer. Ojalá entonces Colombia se abriera más al mundo, por ejemplo, hacia Oriente, hacia China. Hace unos años, recuerdo yo un episodio racista y terrible en relación con la visita de Francia Márquez a África. A mí me pareció, no sé, la gente tiene la idea que conoce África porque vio el Rey León, ¿sí? O porque vio Los dioses deben estar locos. Resulta que África es un continente mucho más grande que América del Sur, que tiene 50 y tantos países, que tiene países que son más grandes que Colombia, que tiene países con poblaciones muy superiores a la nuestra y que tiene mucho que aportarnos y que nosotros deberíamos estar trabajando en esa colaboración sur-sur que está diciendo en el chat Edgar. Deberíamos estar trabajando más cerca de ellos, deberíamos estar vendiendo más cosas a ellos, deberíamos estar consumiendo más de ellos. Y también, ojo, yo no creo que nosotros debamos seguir como el mismo camino de desarrollo, por ejemplo, seguido por Europa o por América del Norte. Esa no es el único progreso posible. Nosotros nos hemos hecho la idea de que progreso implica tener lo que eventualmente nosotros tengamos lo que ellos tienen. Y va a resultar que no, que a lo mejor nuestro camino es un camino de mayor conciencia, como decían los compañeros antes, un camino que se puede trasegar desde la idea de el bienestar para cada uno de nosotros va a depender del bienestar para todos nosotros. Y el bienestar para cada uno de nosotros también va a estar atado a mejores condiciones de equilibrio con la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que pensar en una idea de progreso distinta. Tenemos que pensar en una idea de progreso distinta. Y por eso nuestro desarrollo a lo mejor no va a pasar, por ejemplo, por industrializarnos de la misma manera o consumir las mismas cosas o tener la misma expectativa de servicios que tiene el norte global. Entonces, vamos a ver cómo, o sea, digamos, qué penurias atravesaremos. El tema de lo de la reforma agraria que también mencionabas, Laura, a mí me parece fundamental porque al final Colombia tiene guerra y ha estado sumida en violencia durante toda su historia republicana, precisamente por la inequidad y siendo un país eminentemente agricultor o con vocación agrícola, es en la distribución de la tierra es que se encuentra la posibilidad real de distribución también de oportunidades en Colombia. En buena medida, no digo que sea lo único. Hay que seguir trabajando, por ejemplo, con equiparar el salario a lo que realmente nosotros producimos. Hay que trabajar en la participación de los trabajadores en las juntas de las empresas. Hay que trabajar en mayor estabilidad laboral. Hay que trabajar en educación, salud, vivienda de calidad y cercana a la gratuidad. Entonces, pues ojalá que por ahí pues pudiéramos ir. Y respecto a los comentarios que hicieron los compañeros, yo lo que quisiera rescatar es lo siguiente.
este tipo de espacios tienen sentido y son interesantes sí y solo si nosotros luego salimos a transformar el mundo. No tiene ningún sentido si nosotros nos quedamos en la reflexión elevada. A los académicos siempre nos han reclamado, yo creo que con toda justicia, que nos ponemos a hacer disertaciones para los ángeles sobre las nubes. Y no, nosotros tenemos que hacer un trabajo que impacte vidas humanas, que cambie vidas humanas en terreno. Entonces la idea sí es que participemos, por ejemplo, en política, los académicos. La idea sí es que salgamos, por ejemplo, a votar mañana. Pero la idea también es que nosotros hagamos veeduría. La idea es que nosotros participemos con acciones concretas. La idea es que nosotros, por ejemplo, vayamos organizando comunidades para poder transformar la experiencia de las personas que a nosotros nos rodean. Y es una de las cosas que además uno tiene que atar sí o sí a lo que plantea en su proyecto pedagógico la UNAD. Si es que nosotros se supone que estamos aquí reunidos en todo este rollo de la virtualidad porque queremos llegar a gente de toda Colombia. ¿Sí? Ahorita me estaban hablando desde Barranquilla. Mira, yo estoy en el Cauca, estoy en Popayán. Estoy aquí medio sitiado porque últimamente no es tan seguro salir de aquí. Pero, por ejemplo, desde aquí se pueden hacer cosas, desde el centro se pueden hacer cosas, desde la costa caribe, desde la Amazonía, desde la Orinoquía, desde el Pacífico colombiano se pueden hacer cosas maravillosas para que ustedes vayan transformando la experiencia real de la gente que les rodea. Entonces, ojalá que haya servido para eso. Algunas personas me preguntaron por lo de los libros, tal. Yo pues le escribí correo electrónico. Si tienen a bien, me pueden escribir ahí, profe, los libros que recomendaste, de pronto me los puedes compartir por este medio. Yo con mucho gusto se los voy a compartir. Probablemente no lo voy a hacer hoy porque tengo que calificar. Pero en estos días les comparto los libros, ojalá que los puedan leer. Si alguno o alguna tiene ganas luego de leerlos, de charlar sobre ellos, de hacer alguna pregunta o lo que quieran, estoy dispuesto. Además, pues soy relativamente fácil de encontrar ahí en Teams. Entonces, pues no, gracias por la atención, por los buenos comentarios. Y creo que Gracias. con esto, profe Tania, podemos dar cierre al espacio. Muchísimas gracias, profe, de nuevo por compartirnos ese conocimiento y esa experiencia muy valiosa, o sea, muy contentos los asistentes y de mi parte también una charla muy enriquecedora. Recordemos entonces, compañeros, el tema de dar la asistencia por medio del campus, por el chat les he dado el nombre del CIPAS, como lo encuentran por medio de la imagen que se compartió al inicio también. Y no siendo más, entonces llegamos hacia el cierre de esta sesión de CIPAS, de la línea de teoría política del programa de ciencia política de la UNAD. Y no siendo más, pues entonces agradecerle de nuevo al profe y deseando que tengan un feliz resto de sábado y fin de semana, compañeros y compañeras, que se encuentren muy bien. Hasta luego.